Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos al quinto y último día de la séptima semana de ciberseguridad. What? Es un honor verlos aquí, demostrando su compromiso hasta el final de esta intensa jornada de conocimiento. Hemos recorrido un largo camino esta semana y hoy cerramos con broche de oro, sumergiéndonos de lleno en el lema que nos ha guiado. La seguridad digital evoluciona con la IA. El día de hoy está dedicado a entender esta revolución desde todos sus ángulos. Iniciaremos con el marco legal y regulatorio de la inteligencia artificial. Pasaremos a la visión estratégica de los laboratorios de inteligencia de amenazas. Seremos testigos de un ataque en vivo a nuestros dispositivos más personales y concluiremos explorando el lado oscuro de la IA y la nueva era del cibercrimen. Gracias por acompañarnos de manera presencial y a través de Facebook y Teams en este gran cierre. Bueno, comenzamos. Para iniciar nuestra jornada final, abordamos una pregunta crítica. La tecnología sabemos que avanza a una velocidad vertiginosa, pero ¿puede la ley seguirle el paso? Para hablarnos sobre la inteligencia artificial en la ciberseguridad y las regulaciones existentes al respecto, tenemos el privilegio de presentar a una verdadera autoridad internacional en la materia, la doctora Cintia Solís Arredondo. La doctora Solís cuenta con una formación global impresionante, con doctorados y maestrías por la Universidad París-Saclay y la Sorbona. Su carrera es un puente perfecto entre el derecho, la academia y la alta tecnología. Es investigadora del IPN, catedrática en instituciones de élite como el CESNAV de la Secretaría de Marina y el INACIPE, y socia directora de la consultoría internacional Lex Informática. Autora de múltiples libros y certificada como experta en protección de datos, nadie mejor que ella para darnos el panorama legal que tanto necesitamos. Recibámosla con un fuerte aplauso y, doctora, adelante. ¿Qué tal a todos? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Perfecto, pues un saludo del otro lado del mundo. Estoy muy contenta, la verdad, y muy agradecida de estar aquí, de haber sido invitada por segunda ocasión a esta séptima semana de ciberseguridad de la UAT, que tenía un programa impresionante. Entonces, pues todavía me siento más honrada de ser parte del equipo que va a cerrar con broche de oro este gran evento. Así es que un saludazo a todos y voy a permitirme proyectar una pequeña presentación que hicimos por aquí para platicar justamente de cómo andamos pues en la parte de regulación, ¿no? Y como siempre dejo yo esta pregunta, ¿no? Parece mentira que yo sea abogada, porque a veces dicen, bueno, pero ¿por qué si eres abogada no estás tan a favor de la regulación? Y quiero explicar una cosa importante, con una regulación con sentido y nada, no nada más llenarnos de leyes, ¿ok? Bueno, pues dicho lo anterior, vamos a empezar. La pregunta con la que me gustaría iniciar es que si estamos más seguros gracias a la inteligencia artificial o más vulnerables. Porque desde donde yo lo puedo ver, en este momento existimos tres tipos diferentes de personas, ¿no? Las que están en un punto de fanatismo absoluto con el uso de la inteligencia artificial, y me consta, lo he visto de chicos, muchos chicos centennials que incluso le preguntan, o es para ellos es mejor preguntarle a la inteligencia artificial a lo mejor qué tipo de síntomas tiene para que la inteligencia artificial los diagnostique, ya sean temas de salud física o mental. Y otro tipo de personas que le tienen miedo y los que creo que estamos en el punto medio, en el equilibrio, ¿no? Aquí podemos ilustrar perfectamente, ¿no? En la parte del equilibrio somos los que decimos, bueno, pues pago por ver, ¿no? Vamos a ver de esta tecnología con la que ya convivimos en el día a día, lo sepamos o no, ya es parte de nuestra vida, ver qué tipo de cosas podemos o cómo puede la inteligencia artificial mejorar nuestro día a día, nuestro trabajo, etcétera. Luego están los que creen que les digo que con la inteligencia artificial se puede lograr la paz mundial y a lo mejor no estamos tan alejados de eso. Quizás en unos 5 o 10 años el premio Nobel de la Paz se la va a llevar algún modelo de lenguaje, no lo sé. Y por último, los que tienen miedo, los que realmente creen que la inteligencia artificial vino aquí a destruirnos, y que incluso
nos va a quitar nuestro trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Es que tienen una visión como muy, muy fatídica al respecto. Pero bueno, vamos a hablar hoy justamente a nivel legal, pues cómo estamos y cuáles son los riesgos y demás, si estos temores son fundados o no. Y quiero empezar hablando de lo que es la ciberseguridad, no en mis propias palabras, sino retomando, no sé si ustedes sepan, pero en el 2017 existió un grupo de trabajo liderado por eh, por la, ¿cómo se llama esto? La Organización de Estados Americanos, la OEA, en conjunto con Policía Federal, que todavía existía en ese entonces. Estuvimos invitadas varias personas de la academia, de la industria, de los diferentes niveles de gobierno. Estuvo la gente de Sedena, la gente de Marina, etcétera. Y estuvimos trabajando durante unas semanas precisamente para sacar un documento que fue el primer esbozo, ¿no? De la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, y ahí mismo podemos encontrar esta definición, porque de entrada necesitamos entender qué es la ciberseguridad y que la ciberseguridad no solamente se limita a temas esencialmente técnicos, ¿no? También va acompañado de políticas, de controles, de procedimientos, muchísimas normas, que no forzosamente todas son normas jurídicas, hay muchas normas técnicas, pero también buenas prácticas, ¿no? Y enfocarnos en qué es lo que busca la ciberseguridad, pues la protección, al final, sí, claro, la protección de los equipos, de los sistemas, de las redes, etcétera, pero el objetivo final es proteger a la sociedad, al gobierno, a la economía. Muy importante el tema de seguridad nacional y las redes públicas de telecomunicaciones. Eso es lo que estamos buscando, eh, fomentando un ambiente de ciberseguridad. ¿Okay? Ahora, del lado de la inteligencia artificial, al final, esta ya como les comentaba, es parte de nuestra vida, aunque no lo sepamos. Aquellas personas que le tienen muchísimo miedo, yo creo que se nos infartaban de saber que hay muchísimos procesos en su día a día, desde que se despiertan hasta que se duermen, en los que está implicada la inteligencia artificial en su trabajo, en sus dispositivos, sus hijos, etcétera, ¿no? Pero miren, cuando en 2025 tenemos más de 100 millones, 100.000 millones de dispositivos conectados a la red, pues es una cuestión, digamos, difícil de evadir, ¿no? Tendríamos que estar envueltos en una caja de Faraday, ¿no? O en metros y metros de papel aluminio para que no tengamos estos riesgos, porque hoy día la inteligencia artificial, con la capacidad de cómputo actual, pues obviamente analiza, predice y reacciona a la velocidad de la luz, lo cual también nos da muchísimas ventajas, ¿no? Digamos que aquí es donde esto se empieza a convertir en un aspecto dicotómico, donde por un lado nos puede ser muy útil, pero también se puede convertir o puede abrir la puerta a una nueva era de amenazas de las que vamos a hablar en un momento, ¿no? Y pero bueno, como ustedes recordarán, este gran hombre llamado Tío Ben, pues un gran poder implica una gran responsabilidad. Una de las principales causas por las cuales hoy día ha habido consecuencias no deseadas en el uso de la inteligencia artificial, y voy a hablar un poco por mi gremio, es por un uso, digamos, no controlado o un uso irresponsable de las tecnologías de inteligencia artificial. Seguramente ustedes habrán escuchado que en varias jurisdicciones ya pasó en Estados Unidos, específicamente en la Corte de Nueva York, ya también le pasó a otro abogado en Reino Unido, ya también la acaba de pasar a una gran firma que todos conocemos, que es Deloitte. Pues eso, que de manera, vamos a decirlo, poco ética o poco cuidada, utilizaron estas tecnologías de inteligencia artificial que, como ustedes y yo sabemos, pues de pronto alucina, y entonces se inventó en los dos primeros casos precedentes inexistentes. Los abogados no corroboraron la información y lo presentaron en la corte. Y en el último caso, de igual manera, pues justo el reporte que el gobierno de Australia le había contratado a esta consultora, pues contenía muchísimos datos que eran falsos, lo cual no solamente llevó a que esta consultora devolviera parte del dinero que le habían pagado, sino que se volvió un escándalo internacional, y el tema de la reputación, que es muy importante. Entonces, la primera cosa sobre la que tenemos que generar conciencia, pues es un uso controlado, un uso racional, y entender que es una herramienta. Al final no podemos permitir que sustituya nuestro trabajo.
Pero bueno, ¿cómo convergen lo que es la inteligencia artificial y la ciberseguridad? Ya vimos cuáles son cada una de ellas, qué ventajas tiene hoy día la inteligencia artificial con toda esta capacidad de cómputo y el entrenamiento que ya tienen estos modelos de lenguaje y otras tecnologías dotadas de inteligencia artificial. Bueno, pues se pueden convertir en aliados invisibles. Por ejemplo, hoy día, gracias a la inteligencia artificial, podemos detectar patrones anómalos a través de famosísimo machine learning, ¿no? O sea, tenemos que entrenar correctamente a estas tecnologías que mucho ya han hecho las empresas de ciberseguridad para tener soluciones que utilizan inteligencia artificial pueden de manera mucho más eficaz y en tiempo récord detectar ciertas amenazas. Pero también podemos automatizar respuestas a incidentes, ¿no? De alguna manera, eso también podría beneficiarnos como profesionales de la ciberseguridad porque el tema de los horarios, el estar disponible, ahí yo creo que a lo mejor en esos puntos los médicos, los abogados y ustedes que se dedican a la ciberseguridad a nivel técnico, pues tenemos como ese mismo problema, ¿no? Que debemos estar disponibles en todo momento y gracias a estas tecnologías podríamos a lo mejor tener tiempos de reacción mucho más ágiles sin necesidad de sacrificar tanto la vida de las personas. Por otro lado, tenemos también la parte de la inteligencia predictiva frente a las amenazas, y esto es importantísimo porque eso nos permitiría, como organizaciones, actuar cuando la tecnología nos ayude a predecir que se puede dar tal o cual escenario de amenaza y entonces actuar en consecuencia, previniendo que o sea, que los efectos de este ataque o de esta amenaza, si se llega a dar, sean fatídicos, ¿no? Un poco lo que pasó pues hace poquito con el tema de las lluvias, que también se podía predecir. También la inteligencia artificial es muy útil para ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay que saber leer eh, estas predicciones. Entonces, algo interesante es que la inteligencia artificial puede identificar un ataque antes de que suceda, pero también aprender del pasado anticipando el futuro. Es decir, cosas que nosotros como humanos no hemos hecho, porque en la realidad, ¿cuántas veces no se han repetido ciberataques? Por ejemplo, yo recuerdo cuando empezaron los primeros ataques de ransomware en Reino Unido, ¿no? Que muchas personas que nos dedicamos a esto empezamos a alertar, a ver, es que el ransomware, bla, 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 y parece que el resto del mundo no aprendió nada porque se empezaron a dar estos ataques de forma diseminada en otros países y nos tardamos mucho en realmente estar preparados para eso, ¿no? Desde la concientización, la capacitación de nuestro personal, nos tardamos muchísimo y quizás la inteligencia artificial nos ayude a subsanar esas deficiencias que tenemos como humanos y que realmente pues sepamos utilizar estos beneficios. Vamos a ver algunos ejemplos de tecnología que hoy en día hace esto. Por ejemplo, Darktrace, acuérdense que esta tecnología fue generada por unos exagentes de Reino Unido y que es una tecnología muy robusta que hoy día pues permite detectar comportamientos sospechosos. Imagínense toda la cantidad de información y técnicas de investigación que tienen estos exagentes que pudieron hoy día implementar en esta tecnología. Por otro lado tenemos Microsoft Defender con su IA generativa, Mandiant, que ahora la compró Google, hablando de tecnologías que hoy día pues, nos permiten, gracias al uso de inteligencia artificial, no solamente detectar estos comportamientos erráticos, sino que también actuar en consecuencia, pues está justamente este gran acierto desde mi punto de vista que tuvo Google al adquirir Mandiant, eh, y que hoy día pues complementa, que consta que no trabajo para Google ni nada, yo nada más estoy hablando de evidencia, pero que hoy día pues complementa la oferta de valor que tiene en su Google Workspace y demás. Claro, algunas cosas pues obviamente también cuestan, pero bueno, es súper interesante. Y también hablemos ya de organizaciones internacionales. Ya estoy corrigiendo el tema del color y ahorita volvemos a presentar. Pero hablemos de organizaciones internacionales como estos proyectos de la OTAN. Como ustedes saben, la OTAN, que tiene también una base muy atractiva en Estonia, en Tallinn, ha estado trabajando
precisamente en estos temas y la idea o en un futuro es que se utilice precisamente en temas de ciberdefensa automatizada, lo cual está muy interesante, ¿no? Por ahí seguramente ustedes habrán escuchado, ya se ve mejor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve mejor? Sí, A ver, le voy a... Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, seguramente ustedes habrán escuchado que hay varios proyectos en los cuales se prevé que ya no haya soldados humanos yendo a la guerra, sino que esta, digamos, esta demostración que por desgracia hemos estado viendo en estos conflictos en Europa del Este y, digamos, en Medio Oriente, donde se utilizan drones, también se complementaría con otro tipo de, pues a lo mejor de robots androides o cosas por el estilo que tendrían que ir a la zona de batalla en lugar de estar sacrificando directamente vidas humanas, ¿no? Entonces se está trabajando mucho en esto. Claro, se oye muy interesante para evitar la pérdida de vidas humanas, pero también recordemos que esto también implica retos, ¿no? Dado que la tecnología también eh, tiene sus vulnerabilidades, pues no sabríamos, imagínense qué pasa si nos hackean a nuestros propios soldados robots y después los utilizan en nuestra contra. Hay muchas cosas todavía que se tienen que analizar ahí. Pero bueno, hoy día, en este momento, ya se está trabajando esto desde este tipo de organizaciones como la OTAN para proyectos de ciberdefensa autónoma, ¿no? Sobre todo ahorita lo están utilizando en temas de ciberdefensa, pero el día de mañana lo pueden aplicar al resto de defensa de las naciones miembro de. Pues aquí tenemos a Darth Vader porque ahorita estábamos hablando mucho de cómo la inteligencia artificial nos ayuda a temas de ciberseguridad, pero también pues se puede ir del lado oscuro como todo. Y entonces vamos a ver qué tipo de cosas están sucediendo ahorita utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ingeniería social 2.0. Eso es, híjole, eso es algo que lo vivimos muy de cerca y seguramente ustedes cuando están haciendo scrolling en el TikTok o en Instagram ya lo han visto, ¿no? Por ejemplo, hoy día la inteligencia artificial genera videos o audios que son prácticamente indistinguibles de los reales. Ayer estaba escuchando, por ejemplo, cómo la dicción que tiene Gemini, que es casi perfecta, que tú pensarías que realmente es una persona, porque no se traba como unos años antes donde estaba la voz esta robótica o las primeras respuestas de Alexa, ¿no? Que son verdaderamente pues fluidas. De hecho, otro ejemplo precisamente es un caso muy sonado en Hong Kong, cuando un empleado transfirió nada más y nada menos que $25 millones eh, en una videollamada falsa, en un deepfake que tuvo, donde el CFO le estaba solicitando que hiciera esa transacción y nada, pues que la lleva a cabo y se perdieron $25 millones. También es verdad que todos los ataques como este de CEO Fraud son potenciados con inteligencia artificial visual de voz. Ustedes seguramente habrán visto videos donde Claudia Sheinbaum, Javier La Torre, Ricardo Salinas o el propio rey de España los invitan a participar en modelos de negocio e inversiones. Por ahí hubo un video en el que Claudia Sheinbaum estaba invitando a la gente, ¿no? A participar en un programa de ahorros del bienestar y demás. Y entonces, pues, ¿qué pasa, no? Nosotros a lo mejor tenemos un poquito más de conocimiento al respecto y va a ser un poco más difícil caer. Pero ¿cuántas personas hay afuera? O sea, incluso dentro de su propia familia, no es factible que caigan, ¿no? Hemos visto también incluso ya documentado casos de estos famosos secuestros express, donde hay una suplantación de identidad, se hacen pasar por ustedes para pedirle a su familia dinero, y el problema es, ahora que ya soy madre, ya entiendo esa situación. Cuando tú piensas que tu hijo está en riesgo, pues de pronto no vas a analizar, o sea, estás en una situación en la cual la adrenalina y el peligro de saber que tu familiar está en riesgo, pues no te hace analizar al 100%, oye, esa voz se parece a la de mi hijo, no se parece a la de mi hijo,
pero realmente hoy día se están llevando a cabo estos secuestros express, eh, clonando, por llamarlo de alguna manera, la voz de las personas. Entonces es muy importante. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que nosotros mismos, sin saberlo, pero bueno, es algo que de alguna manera pues es parte del juego, estamos proporcionando la información que posteriormente nos podrá o les podrá servir más bien a los atacantes para hacernos daño, porque pues estamos posteando nuestras selfies, contamos nuestra vida en redes sociales, hacemos en vivos, cosas por el estilo que le están dando más información a los atacantes, precisamente para que entren en estos algoritmos y sea mucho más realista esto. Pero no solamente estamos hablando de problemas ligados con la ingeniería social, también tenemos phishing hiperrealista. Hoy día ChatGPT o Gemini se utilizan para hacer correos personalizados. ¿Quiénes de ustedes no le han pedido a ChatGPT, oye, a ver, redacta tal cosa, pero con mi estilo de escritura? Y obviamente lo hace mejor porque no tiene errores gramaticales, porque incluso, no sé si han visto, te puede dar la opción de hacerlo de manera más natural, de cambiar el enfoque, el tono, etcétera. Y la verdad les voy a decir una cosa de la que no debería sentirme orgullosa, pero ahí les va esta anécdota. El phishing francés es asqueroso. O sea, de verdad que yo digo, pero ¿cómo la gente cae en esto, no? Sin embargo, el phishing mexicano en realidad era muy bueno. O sea, históricamente es mucho más creíble que el francés si comparamos estos dos. Sin embargo, hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Que los atacantes ya están utilizando este tipo de herramientas para hacer phishing hiperrealista y que cada vez sea más difícil para nosotros y para el ojo humano detectar cuando es un correo apócrifo, ¿no? También otra cosa que comentaba, a ver, analiza nuestras redes sociales. Entonces, obviamente ya sabe cómo hablas, ya sabe qué tipo hasta de muletillas utilizas, por dónde te mueves, etcétera, 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 que hace mucho más realista, pues precisamente, por ejemplo, ¿no? Escribirle a su mejor amiga, hola, ¿cómo estás? Fíjate que estoy aquí en la cafetería, bla, bla, en las tortas, bla, 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 y a lo mejor su amigo va a decir, claro, porque obviamente eh, mi amigo está en ese lugar. Por ejemplo, le acaba de llegar ahorita, tuvimos un caso la semana pasada de un señor que está en un grupo con sus hermanos, a uno de sus hermanos le comprometieron el WhatsApp y obviamente pues leyó todas las conversaciones. Acto seguido utilizó esta información para hacer o llevar a cabo esta técnica de ingeniería social, que es la de hablarle por teléfono a su asistente y pedirle dinero, ¿no? Pero tenía tanta información que estaba en esta conversación en el grupo de WhatsApp que pues obviamente sabía santo y seña e hizo súper creíble esta situación. Afortunadamente el golpe no fue tan grande, fueron solo 14,000 pesos, pero de todas maneras nunca nos sobran, entonces mucho cuidado con eso. Y justamente, ¿no? Entender que hoy día vamos a tener que ser mucho más cuidadosos. Pero vamos con la última parte, que es el tema del malware adaptativo, ¿no? Hoy día también la inteligencia artificial, así como se utiliza para fines de ciberseguridad, también se está utilizando para crear código malicioso que tiene la capacidad de reescribirse a sí mismo. Esta empresa, HIAS, HYAS, creó un malware adaptativo que, bueno, digamos, es una creación para fines de investigación, no tiene fines, ¿no? Nocivos, sino más bien es como para justamente demostrar que los ciberatacantes también pueden, utilizando la IA generativa, vean, para que vean que eso sí lo escribí yo, estoy viendo aquí que tiene un typo, es un malware polimórfico que lo que hace es utilizar inteligencia artificial generativa para crear payloads nuevos cada vez que se ejecuta. Entonces, imagínense esto, o sea, es como tener una masa de Play-Doh que solita se va regenerando y que es difícil de detectar por antivirus tradicionales. Entonces, eso, digamos, en cuanto a temas de ciberataques, pero también tenemos un tema importante que es la manipulación informativa, ¿no? Por desgracia, ¿cuántos de estos videos que estamos viendo en TikTok, en redes sociales, de estos microvideos, incluso los shorts de YouTube, son verdaderamente creíbles? Pero, o sea, el ojo humano ya está siendo incapaz de reconocer a primera vista, tienes que echarte dos o tres vistas para decir, a ver, este video creo que no es cierto, ¿no? ¿Por qué?
están creando campañas coordinadas de desinformación y vemos, por ejemplo, no sé si les ha pasado que última hora, Donald Trump lanza bombas de no sé qué, y entonces de repente mucha gente entra en pánico porque piensa, ¿no? Que acaba de ser bombardeado Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Y en realidad nada más se utiliza precisamente para manipular a la sociedad, para atacar la reputación de alguien, para temas políticos, etcétera, ¿no? Entonces, la ciberseguridad hoy día ya no solamente se trata de proteger sistemas, sino también estamos yendo al tema de la verdad, cómo la ciberseguridad nos puede ayudar a saber si cierta información a la que tenemos acceso es real o no es real. Pero bueno, vamos a ver el tema de las regulaciones globales. Ya vimos ahorita las ventajas y los riesgos que se tienen a nivel técnico, pero ¿qué está pasando en el mundo? Así como les comenté al principio de la presentación que tenemos, digamos, tres tipos de personas, las que les tienen miedo, las que idolatran a la inteligencia artificial y creen que todo se resuelve con inteligencia artificial, y las que estamos un poco, vamos, que sí creemos que sí lo usamos, pero renuentes, o que estamos ahí viendo a ver cómo sí, cómo no. Así, de la misma manera, es la regulación en el mundo. Por ejemplo, la Unión Europea, que me parece que el enfoque fue bueno, pero ojo, está siendo muy complicado de implementar. El enfoque que tuvo la Unión Europea, y porque lleva años, o sea, se tardaron más de 5 años o 5 años en lograr una versión final de la famosa EA Act, se enfocó en generar una regulación basada en riesgos, ¿no? Identificar qué riesgos eran prohibidos, es decir, qué tratamientos o usos de la inteligencia artificial por el tipo de información o por los efectos que podía generar a las personas estaba completamente prohibido, otros cuyo riesgo era alto, limitado y mínimo. De hecho, aunque desde el año pasado ya está oficialmente en vigor, en realidad su aplicación es una aplicación escalonada, ¿no? O sea, ahorita se empezaron a trabajar sobre el aspecto, digamos, prohibitivo, ¿no? Estos riesgos que no se van a permitir, y se tiene la idea de que en 2027 ya esté completamente implementada, pero créanme que está siendo muy difícil para los gobiernos implementarlo porque tiene efectos, sobre todo en las pequeñas empresas, ¿no? O sea, la carga regulatoria está siendo más alta que el beneficio económico, y se están quedando digamos, es un tema de desventaja competitiva frente a otras empresas norteamericanas o japonesas o chinas que utilizan la inteligencia artificial sin mayor restricción, ¿no? El GDPR también contempla la posibilidad del uso de la inteligencia artificial con alguna restricción, como es el hecho de que la última, digamos, determinación se tome por un humano. En Estados Unidos, fíjense, estamos del otro lado. Mientras en Europa se estaba enfocando en temas de riesgo de forma muy puntual, es decir, no vamos a regular de todo, va a estar prohibido, todo va a estar permitido, ¿no? Ni a nivel, sino que fue como caso por caso dependiendo del tipo de riesgo que tenía la implementación o el uso de la inteligencia artificial. En el caso de Estados Unidos, ustedes recordarán que Joe Biden emitió una orden presidencial, pero eso no ha avanzado realmente, ¿no? Porque además mucho depende, hay que decirlo como es, de intereses económicos. Entonces, lo que hay ahorita, pues es un enfoque sectorial y las guías del NIST sobre temas de confiabilidad de inteligencia artificial, pero todavía no se ha avanzado. Es como que estamos en el otro lado en el cual todo es felicidad y amor en la IA. En Canadá también ha sido un tema complicado en cuanto al proceso legislativo. ¿Y en México qué tenemos? En México tenemos alrededor de 60 iniciativas y casi que cada semana crean, o sea, meten una nueva iniciativa para regular el tema de la inteligencia artificial, pero ninguna se ha avanzado, ¿no? El año pasado hubo una serie de conversatorios, hubo un parlamento abierto, hemos estado hablando de beneficios, hemos estado hablando de riesgos, pero no se ha avanzado en una ley específica. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Hoy día tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares de 2025, que establece la obligación de declarar precisamente si se utiliza ese tratamiento automatizado para que el titular esté en posibilidad de negarse a que su información sea tratada a través de estas tecnologías de tratamiento automatizado, en particular cuando se trata de perfilamiento. También tenemos, no sé si ustedes sepan, pero en estos últimos 2 periodos legislativos se han aprobado una serie de normas
de carácter tributario, de inteligencia, eso es muy importante, de inteligencia y ciberseguridad, o sea, es una norma, una ley nacional de inteligencia que permite o que ya te dice expresamente que se van a empezar a hacer mapas de calor con toda la información que se tenga de nosotros en tiempo real. Y también el día de ayer, por ejemplo, se aprobó una ley que le permite a la Secretaría de Marina Armada de México el uso de inteligencia artificial para temas de ciberseguridad. Es decir, que ahorita estamos viendo, si bien no hay una ley de ciberseguridad que sea específica, perdón, una ley de inteligencia artificial específica en la materia, sí vemos que ya existe normativa hoy en día en México que toca este tema, ¿no? Que reconoce su uso o que de alguna manera lo regula o lo limita. Ahora, la pregunta aquí, hablando de legislación mexicana, y no se ve porque ahorita que le cambié el color ya no se ve la pregunta, pero aquí la pregunta que venía era, ¿realmente necesitamos legislación hoy día para poder enfrentar los retos de la inteligencia artificial? Y les voy a platicar. Ya les había comentado que la nueva ley de protección de datos personales de 2025 ya nos obliga como sujetos responsables a declarar cuando estemos utilizando estas tecnologías en cualquier parte del ciclo de vida del dato. Por ejemplo, si somos un área de recursos humanos y para poder determinar cuál es el mejor candidato, nosotros lo que hacemos es ingresar o someter todos los datos de los candidatos y que nos diga haga perfilamiento y nos diga cuál es el mejor candidato, pues ahí tendríamos que declararlo, igual médicos, igual contadores, igual en la área de finanzas, los bancos que hacen también pues análisis crediticio, o sea, todo eso ya se tiene que declarar en el aviso de privacidad para que el titular decida si quiere que el tratamiento no sea automatizado y entonces tendría que haber un departamento, una mesa de ayuda que lo hiciera manualmente, ¿no? Por otro lado tenemos también qué pasa con la Ley Federal de Derecho de Autor junto con la nueva jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya dijo, no se le otorga protección a las obras creadas con inteligencia artificial. Para mí eso ya es muy claro y no necesitaría haber una reforma legal que dijera en la propia ley que no se otorgará protección. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia ya dejó claro eso. Y en conjunto con la norma ya existente que dice que el autor solamente puede ser un humano, para mí queda demasiado claro. No necesitaría una reforma. Al mismo tiempo, si ustedes se lo estaban preguntando, por ejemplo, hablando del phishing, ¿qué pasa si yo creo phishing utilizando una marca registrada? Y entonces mando mails masivamente diciendo que soy Honda y que voy a regalar unos coches y que tú participaste no sé por qué mágicamente y que te acabas de ganar una CRB. Bueno, pues eso es una infracción en materia de marcas, con independencia del fraude, ¿eh? O sea, hoy día la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial ya sería aplicable porque te estás beneficiando de utilizar una marca registrada. Es decir, ya habría una acción administrativa con independencia de que hayas o no utilizado inteligencia artificial. Lo mismo con el uso no autorizado de propia imagen. Les decía hace un momento que ha habido muchos videos de celebridades donde los invitan a invertir, a comprar bitcoins o cualquier modelo de negocio maravilloso, ¿no? Pues ahí está habiendo una explotación de la propia imagen de esta persona y eso la faculta inmediatamente para llevar a cabo las acciones legales correspondientes que ya se encuentran comprendidas en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Eso se llama una infracción en materia de comercio por uso no autorizado de la propia imagen, ¿vale? Y no necesitamos ningún tipo de reforma. Siguiente punto, Ley Federal del Derecho de Autor y Código Penal Federal. Si en este momento nosotros creáramos un malware o algún tipo de crack con inteligencia artificial para romper la seguridad de un PDF donde se contiene un libro, hacer un crack para poder bajar, no sé, una distribución de algún software. Digo, hoy día ya casi todos están migrando al modelo de SaaS, pero pensemos en la suite de Adobe, ¿no? Y quiero bajar toda la suite, pero es carísima, entonces voy a hacer un crack. Todo eso hoy día ya está contemplado como un delito, entonces, con independencia de que ustedes o sea, tiraran el código manualmente o se lo pidieran a ChatGPT, de todas maneras, eso ya está considerado como un delito y tiene una pena privativa de la libertad. Siguiente punto, digo, hablando de lo que estábamos diciendo del malware, ¿no? Y por último, y solamente son ejemplos,
es qué pasa, por ejemplo, hoy día con los casos donde se ha utilizado la inteligencia artificial para editar imágenes y hacer contenidos explícitos de personas, ¿no? Hubo un caso, no sé si ustedes lo saben, que sucedió en el Instituto Politécnico Nacional, en una escuela, en la cual un alumno estaba tomando fotografías de sus compañeras y generó imágenes con inteligencia artificial donde pues estas compañeras estaban desnudas. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque aquí se hizo todo digamos que hubo una serie de malentendidos en torno al caso. La conclusión hasta el momento, por lo menos del primer bloque de denunciantes, es que el juez exoneró a este estudiante. El Politécnico lo expulsó, pero a nivel, digamos, penal lo exoneró. Pero espérenme, déjenme que les explique para que no se emocionen o no se preocupen. ¿Qué fue lo que pasó? En realidad el problema de por qué el juez lo exoneró no tuvo que ver con que el Código Penal Federal fuera deficiente, ¿ok? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Que el Ministerio Público, que acuérdense que el Ministerio Público es la representación social que toma la denuncia de un caso y lo presenta ante un juez, no supo construir correctamente su caso. Y entonces imagínense que en una situación, digamos, donde era evidentemente indispensable presentar la evidencia digital contenida en su iPad, porque también tenían a disposición la tableta, en lugar de presentar una forense informática donde sustentaran esto, decidió simplemente irse a las testimoniales y a un peritaje psicológico. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que decimos los abogados coloquialmente, se cayó el caso, ¿no? Pero no fue realmente porque la norma no exista. Pues la norma existe, pero también hay que tener la técnica precisamente para poder armar un caso correctamente, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos hoy día en el marco legal? Esto aplica a nivel mundial, digo, es un tema como que debería de aplicar a todos los legisladores del mundo, pero la vamos también a aterrizar a México, ¿no? De entrada, es un hecho que la tecnología avanza más rápido que las leyes, o sea que debemos de entender que siempre vamos a estar un paso atrás o muchos pasos atrás. En segundo lugar, el tema de la falta de cooperación internacional. Por ahí seguramente ustedes habrán escuchado en múltiples ocasiones que México no ratificó el convenio de Budapest. Entonces, nosotros nunca hemos sido parte del convenio de Budapest, pero, ¿qué sucede? Hoy día ya realmente es un convenio que tiene más de 20 años, entonces quizás ya no nos serviría de nada ratificarlo. ¿Por qué no enfocarnos al presente y el futuro con esta convención de la ONU que acaba de salir, ¿no? Realmente yo creo que el enfoque va a ser, eh, pues, dirigir nuestros esfuerzos a eso, porque sí necesitamos cooperación internacional, en lugar de estar llorando por Budapest, que es algo que desde mi perspectiva, pues ya no tiene caso adherirse, ¿no? Y se van a acordar de mí, porque por desgracia es altamente probable que ahora que ya no nos sirva de nada estar en Budapest, seguro vamos a adherirnos a Budapest. Pero bueno, en fin, cosas que pasan. El siguiente punto tiene que ver con la dificultad hoy día para auditar algoritmos privados. ¿Y a mí qué es lo que me preocupa? A ver, sí es verdad que sería interesante que los gobiernos pudieran auditar a priori algoritmos privados para verificar, pues justo que no fueran algoritmos riesgosos, que fueran éticos, porque pues, hoy día ¿quién audita éticamente al algoritmo? Pues nadie. Sin embargo, también es un gran peligro porque eso significa también darle un gran poder al gobierno que tenga muchísima vigilancia, que de por sí en este momento ya tiene, legalmente hablando, y más con los proyectos que están implementando, va a conocer absolutamente todo de nosotros, pero además también, pues, puede manipular esos algoritmos. O sea, no sabemos qué podría hacer con esa información. Y por último, el riesgo de sobreregular e inhibir la innovación, ¿no? Siempre hemos dicho esto. Al final, no estamos buscando generar sobreregulación. Si la regulación nos ayudara a ser un país de primer mundo, créanme que México sería el primero de todos, porque si algo nos sobra es regulación. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, pues capacitación a las fiscalías, muy importante. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar lo que pasó con este chico del Politécnico. En segundo lugar, armar una buena teoría del caso. Tenemos que hacer un elemento fáctico y probatorio,
que nos lleve correctamente a una sentencia condenatoria, ¿no? Y eso también conlleva la elección de pruebas idóneas. Si estamos hablando de que la conducta que queremos sancionar se dio a través de medios electrónicos, pues lo correcto es tener un tratamiento adecuado de la evidencia digital y que ese sea, a lo mejor no al 100%, porque tampoco un caso fuerte se basa en una sola prueba, pero llevarla correctamente y entonces cuando nuestra prueba, digamos, madre o la que es más relevante es la prueba digital, pues saber cómo obtenerla, cómo conservarla, cómo preservarla y cómo presentarla, ¿no? Capacitar a jueces, eso es muy importante también, porque una cosa es, pues a lo mejor ya logramos resolver el problema de que los ministerios públicos, ¿no?, sean capaces de armar bien un caso y presentarlo al juez, pero luego el juez, en mi experiencia, le tienen muchísimo miedo al tema digital, ¿no? Entonces tratan de evadirlo a como dé lugar y tratar de mandar y patear el balón hacia otra jurisdicción que no les toque, y eso hace que se pierda muchísimo tiempo para la víctima. Y por último, también algo que es fundamental, la autorregulación organizacional, que las universidades, que las empresas, que los gobiernos, por ahí ya se está trabajando en las leyes orgánicas a nivel gubernamental para saber precisamente cuándo sí y cuándo no se puede utilizar inteligencia artificial. Por ejemplo, en decisiones jurisdiccionales. No sé si ustedes en algún momento de insomnio hayan estado siguiendo las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero los expedientes que se tienen que estudiar, porque conllevan un tiempo importante de estudio, por eso se genera tanto rezago, porque son expedientes así de 3,000 hojas. Sería muy interesante ver cómo, para poder ayudarnos, eh, pues a sacar el rezago, podríamos utilizar ciertas tecnologías, pero siempre validando por el humano, porque por otro lado sería muy triste que sí acabáramos con el rezago, pero sin estudiar a fondo, y además que también, como ya hemos visto, la inteligencia artificial alucinara y de pronto inventara cosas que no estaban en ese expediente, ¿no? Entonces eso sería, digamos, un resultado fatídico para el gobernado, porque probablemente la sentencia versaría sobre hechos falsos o sobre situaciones falsas. Entonces eso también es muy riesgoso, ¿no? Por ahí hubo ciertas críticas del uso de inteligencia artificial en sesiones y demás. Y es que, a ver, ¿no? Hay cosas que nosotros como abogados debemos de conocer, pero desde el primer semestre, ¿no? Sería como si ustedes no supieran, no sé, programación orientada a objetos o matemáticas aplicadas o álgebra lineal, o sea, cosas que son literalmente que a lo mejor ya tenían que haber aprendido desde el bachillerato, y que ahí sí, para que vean, creo que como juristas, pues no debemos estarnos exhibiendo en cosas tan básicas, ¿no? Les digo, el uso de la inteligencia artificial, yo soy pro uso de la inteligencia artificial, pero de manera responsable. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues eso, empezar a generar reglamentos internos, leyes orgánicas, reglas de uso para los empleados, para los estudiantes, para los juzgadores, para el Poder Ejecutivo, para las áreas de comunicación social, para los medios, por ejemplo, temas éticos, ¿no? El uso ético de la inteligencia artificial en medios de comunicación, y de esa manera autorregularnos para que se use con responsabilidad este tipo de tecnología. Y acuérdense que la regulación que nosotros generamos contractualmente también es ley, ¿ok? Entonces, un contrato es una ley, un reglamento es una ley, aunque no haya pasado por, digamos, aunque no haya pasado, es una norma, aunque no haya pasado por un proceso legislativo. Entonces, por último, recordar que regular la inteligencia artificial no con un enfoque prohibitivo, como hay varias propuestas hoy día en el Poder Legislativo, sino con un sentido particular, ¿no? Un poco creo que el enfoque de la Unión Europea fue bueno. El problema es que fue tan cuidado que a lo mejor se aleja de lo que realmente es la práctica, ¿no? Y lo que se trata no es de frenar la innovación, sino de asegurarnos que esa innovación tenga una dirección. Algo muy interesante que me gustaría, con lo que me gustaría cerrar y platicarles a ustedes, es en la Ley de Informática y Libertades de 1978,
el legislador francés, en uno de los primeros artículos, menciona algo que creo que para nosotros debería de ser la base de, o sea, y aparte imagínense 1978, o sea, en ese momento al legislador francés le preocupaba los riesgos que la informática tenía para el ser humano, que no tiene nada que ver con lo que hoy realmente pasa, ¿no? Pero bueno, él decía algo muy importante, que la informática debe estar al servicio de la sociedad y del ser humano y no al revés, ¿no? La informática, y para eso se hizo esa ley de informática y libertades, no podía nunca estar por encima ni de los derechos ni de las libertades de los ciudadanos. Franceses en su caso, pero a mí me parece que es una noción que podríamos replicar en absolutamente todas las normas a nivel internacional. ¿Cuál es el futuro de la ciberseguridad y la inteligencia artificial? Como les comentaba, se planea que para el 2030 ya haya defensa autónoma de los países, es decir, que ya no se requiera, claro, vamos a complementar la parte humana, ¿no? De las técnicas de inteligencia en materia de seguridad nacional, seguridad interior, etcétera, y seguridad pública, pero también con técnicas de defensa autónoma. En México, no sé todavía en Tamaulipas si hay proyectos parecidos, pero ya hay varios proyectos locales en algunos municipios de México, por ejemplo en Ecatepec, este año, por ahí, se creó justamente un C7 que ya utiliza inteligencia artificial para reconocimiento facial, para estar haciendo mapas de calor, para estar haciendo comportamientos predictivos, pero también hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque ya se ha utilizado este tipo de tecnología en otros países y tiene todavía muchos sesgos, ¿no? Y puede poner en riesgo también a los ciudadanos pues que se viole su derecho a la presunción de inocencia, etcétera, ¿no? Derechos humanos. En segundo lugar, también se está visualizando que nos ayude la inteligencia artificial a detección y respuesta en tiempo real, lo cual sería buenísimo. Temas de análisis predictivo, eso es muy interesante, ¿no? Al final hay algo que nunca nos gusta aceptar, pero como humanos somos estúpidamente predecibles. O sea, por esa razón, tu mejor amiga volvió con su ex 5 veces porque era lo lógico que iba a pasar. Somos muy predecibles, nada más que no nos encanta aceptarlo, pero podemos utilizar pues esa deficiencia que tenemos de ser tan predecibles a nuestro favor y anticiparnos a eventos críticos. Automatización de respuesta a incidentes, que eso también es muy importante. En la siguiente lámina les voy a mostrar cómo estamos y cómo queremos estar. Avances de la gestión de la identidad y el acceso. Al rato mi amigo Víctor va a hablar acerca también de ese tema, es muy importante, ¿no? Ahorita tenemos un proyecto a nivel nacional que es la famosa CURP biométrica, que en principio lo que está previendo pues es empezar a eliminar, ¿no?, estos riesgos que tenemos de suplantación de identidad. Sin embargo, por otro lado, ¿qué nos garantiza como ciudadanos que esa información va a estar debidamente resguardada y que no, lejos de obtener el objetivo inicial, que es estar más protegidos, nos vaya a poner más en riesgo, ¿no? Y por último, otro ejemplo de lo que está a nivel, digamos, de predicciones es el tema de los firewalls inteligentes, que se autoconfiguren, es decir, tu compadre, el que configuró mal el firewall, ya se va a sentir más tranquilo porque ya automáticamente va a ir cambiando las reglas según se necesite. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, pues queremos que en un futuro pasemos de este primer escenario, que es correr en círculos y en pánico, a este segundo escenario donde estamos más tranquilos y tenemos, digamos, mayor control sobre las amenazas y somos más capaces de reaccionar de forma eficaz a los incidentes. Pues muchísimas gracias por el espacio y estoy abierta a sus dudas. Doctora, muchísimas gracias por esta cátedra tan clara, y poner el marco legal sobre la mesa es fundamental para cualquier discusión sobre la inteligencia artificial. Ahora vamos a abrir el espacio para sus preguntas, ya sea aquí dentro del foro o del auditorio, y también, por favor, las personas que están conectadas en Teams pueden también hacer sus preguntas. Aquí tenemos un par de preguntas. Sí. Buenos días. Me gustó mucho la presentación y sobre todo platicar del marco legal, pero yo le voy a hacer una pregunta.
Me gusta lo que propone, lo que dice sobre las leyes, sobre las legislaciones y todo lo que se está haciendo en México. Pues constantemente se están aprobando, desaprobando en la Cámara de Diputados y todo. Pero con la nueva ley, donde se escogen a los diputados, a los jueces, donde realmente se está observando que pues hay un total desconocimiento, donde pues estos jueces escogidos pues no están totalmente preparados. Pues cómo se va a capacitar entonces para legislar cosas contra la inteligencia artificial, o simplemente que puedan hacer un buen caso. Ya sé que comenta que capacitación, pero si se está constantemente escogiendo gente y se está cambiando personas, yo creo que se vuelve algo complicado. Y sobre todo porque pues en qué momento, en qué parte se van a ver favorecidos personas que fueron escogidas pues con el dedo, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a proteger nosotros los ciudadanos de ese tipo de cosas? Como si tendría que ser directamente la inteligencia artificial la que decida? ¿Cuáles son las fronteras éticas de esto? Si realmente aquí en México, en lo personal, pues se ve pues bastante descoordinación y bastante desatención de parte de los jueces y los magistrados, y pues sobre todo que es muy claro que hay muchos videos donde pues ni siquiera tienen el conocimiento necesario, o siquiera son personas que sean cercanas a esto. Pues cómo lo podemos tratar, y qué es lo que propone usted para pues cambiar esa situación. Gracias. Claro. Mira, primero que nada quiero decirte que estoy completamente de acuerdo contigo. El panorama es desalentador. Yo públicamente siempre estuve en contra de esta destrucción del Poder Judicial, y me preocupa mucho porque, como bien lo dices, ¿no? Si en temas de derecho, vamos a decir lo común, ¿no? Donde no está implicada la tecnología, son incapaces de aplicar el derecho, pues peor, ¿no? Yo tengo fe en algo que te voy a platicar. Yo creo que esta situación o este ejemplo que sucedió fue tan malo, esta prueba de concepto que hicieron fue tan mala, que no sé si has escuchado por ahí que por ahí los diputados están previendo hacer una contrarreforma, por lo menos para que en el 2027 el resto de jueces que tenían que elegirse no se elijan, precisamente por lo mismo, porque ya están viendo que esto no funcionó, que está generando cuellos de botella, caos, que públicamente se está demostrando su ineptitud. Entonces yo quiero pensar que esto se va a frenar un poquito, como tú lo comentas, ¿no? Porque si estamos capacitando a jueces que van a estar constantemente en campaña, ¿no? Y que van a estar todo el tiempo, que en teoría deben estar trabajando, buscando ser elegidos, eso va a ser terrible, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar por eso, o sea, ver qué pasa si se genera una contrarreforma o cómo lo van a plantear para lo mejor hacerlo de manera mucho más escalonada y más en el tiempo. Eso es lo que yo tengo un poco la esperanza. Y la otra, yo creo que en algo que sí se puede hacer, porque no depende de estos jueces, pues es por lo menos capacitar a los ministerios públicos. Hay una buena noticia, si lo queremos llamar así, en el sentido de que de donde estábamos en 2009 a la fecha, sí ha habido un cambio importante. Es decir, alrededor de 2009 hubo entonces una campaña de capacitación en INACIPE de varios ministerios públicos, de fiscalías, etcétera. Eso en conjunto con la creación de policías cibernéticas, en 2014 se creó, digamos, un acuerdo de cooperación entre las policías cibernéticas. Entonces, eso de alguna manera ha ayudado. Desgraciadamente, pues vemos que, como en este caso que les comenté, no ha sido exitoso, ¿no? Pero por lo menos estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 15, 20 años. Entonces, quiero pensar que al final en las fiscalías, dado que ellos no son de elección popular y demás, sí podríamos empezar a trabajar más capacitando fiscales, o sea, ministerios públicos y policías de investigación, pues para que fueran, digamos, generar las mayores capacidades en ese sentido. Creo que esa es la única alternativa que yo le veo. Y también una cosa que acabas de decir muy interesante. Desgraciadamente el legislador mexicano, y eso también es muy triste, se ha convertido únicamente como en una ventanilla única, ¿no? En la que ha renunciado a ser legislador y a discutir, ¿no?, los proyectos de ley, simplemente los aprueba sin entenderlos. Ojalá que ahorita que se acaba de formar la nueva Comisión de Ciberseguridad en el Senado, se pueda trabajar correctamente y podamos tener trabajos serios para las nuevas reformas que vengan.
pregunta. Mi pregunta va un poco más relacionada a la regulación de las herramientas, porque, por ejemplo, digamos que se empiezan a regular las herramientas, pero a ojos de la autoridad posiblemente nosotros nos veríamos igual de sospechosos que un ciberdelincuente. O sea, ¿cómo nos podrían diferenciar de los ciberdelincuentes o de las personas que utilizan esas herramientas de forma no ética? Y digamos que se empiezan a pedir, por ejemplo, cédulas profesionales para tener estas herramientas. ¿Cómo podríamos proteger a las personas que aprenden de ciberseguridad de manera completamente autodidacta? Porque también muchas personas que entran en el nicho no estudian una carrera propia como tal. Claro, excelente pregunta. Para tu tranquilidad, no se está buscando que se regulen las herramientas, sino que se regule la conducta, ¿no? Me explico. Hoy día, un modelo de lenguaje o una herramienta de inteligencia artificial generativa puede utilizarse al mismo tiempo para cosas buenas, si lo quieres llamar así, que también para generar material, ¿no? Ilícito. Entonces, lo que se regula es la conducta, no la herramienta per se. A lo mejor la herramienta estamos buscando, digo, porque cada vez que hay una nueva iniciativa sale, digamos, una crítica de, a ver, esto está penalizando, ¿no? O sea, estamos viendo que hay algunas propuestas, porque sí las ha habido, que van enfocadas a criminalizar la tecnología. Entonces, lo que estamos buscando es que nunca se regule la tecnología per se, sino que se busque más bien regular la conducta, ¿no? Desde la conducta en la concepción de la herramienta, que sean herramientas concebidas no para fines ilícitos, pero en realidad lo que se castiga hoy día no es la herramienta per se, sino la conducta. Entonces esa va a ser una forma que te va a dejar más tranquilo, porque siempre y cuando tú no lleves a cabo alguna conducta que está contemplada como ilícita a nivel administrativo o penal, no vas a tener ningún problema. Eso está bien interesante, porque de hecho mi pregunta también iba enfocado a eso. ¿Hasta dónde puede llegar la defensa de decir, ChatGPT me hizo hacerlo? O sea, yo le pregunté con fines académicos, como Tom Riddle cuando quería hacer los Horcruxes. Solo era para saber, y él me dijo que así se hacía, entonces yo quise saber si me decía la verdad y me manipuló, ¿no? Me hizo pensar en la primera conferencia que tuvimos el día lunes de los neuroderechos. ¿Hasta dónde puedes decir, no, es que la herramienta artificial manipuló a mi cliente y lo hizo hacer algo que él no quería? Él solo le preguntó por curiosidad y él dijo, no, sí, para crear este ransomware yo lo haría así, y pues él simplemente quiso verificar, ¿no? Mira, está bien interesante tu pregunta, porque por desgracia, siempre y cuando seas mayor de edad y no haya un diagnóstico en el cual de alguna manera quede claro que tú estás incapaz, o sea, que eres incapaz, tendrías que asumir las consecuencias de sus hechos, ¿no? No podemos culpar a la tecnología. Es un poco como cuando el caso de Tesla, ¿se acuerdan ustedes que un Tesla, vamos a decirlo, el dueño de un Tesla decidió ver Harry Potter, se quedó dormido y acabó estampado abajo de un tráiler, y su familia intentó que Tesla fuera responsable legalmente de lo que había sucedido? Pues no, el problema fue que el propio conductor es el que está obligado a conducir de forma correcta. Entonces la responsabilidad es del humano. Esa es la forma de desgracia. Ahora, ¿qué podría pasar si ya en un peritaje y demás, y eso, digamos, complementándolo con un dictamen psiquiátrico de que tú estabas pasando por un caso de depresión o que estabas a lo mejor estabas drogado o lo que sea, podrías intentar que la defensa lo hiciera valer. Pero en términos prácticos lo que pasaría es, de entrada, ¿por qué le preguntaste a ChatGPT cómo hacer un ransomware, ¿no? Si los ransomware están destinados a fines ilícitos. Y no sé si vieron, pero ahí les doy una noticia. Resulta que el gobierno norteamericano está solicitando a ChatGPT, IC, ubican IC, esta entidad gubernamental que es la que está deportando mexicanos. Bueno, pues le está pidiendo a OpenAI que comparta los prompts. Es decir, hoy día pues pueden pedirle a esas empresas que abran y que digan, ¿quién te pidió este prompt? Por ejemplo, ¿cómo saltarme la barda? ¿Cómo poder evadir, ¿no?, la seguridad fronteriza? Entonces, ahí sí hay un problema, porque pues
a lo mejor aunque no hubieras llegado o que no se sepa exactamente tú quien llevó a cabo un ciberataque, la información que tenemos en estas herramientas de inteligencia artificial va a llegar a tu identidad. Claro, y está más complicado aún porque es hasta dónde está la privacidad o mi derecho de preguntar eso, ¿no? Entonces sí, está bien, bien interesante. Sí. Bueno, respecto a lo que comentaba, ¿por qué le preguntaría a ChatGPT eso? Por ejemplo, uno como estudiante, la mejor manera de aprender cómo funcionan esas cosas es haciéndolas. Entonces, pues ahí es una justificación como de que por qué lo hice. Y bueno, otra pregunta que tengo. Se supone que todo el rastro que queda después de hacer este tipo de cosas es digital. ¿Qué pasa si un día yo compro una laptop o un teléfono con el que se hizo uso indebido de él? Se rastrea la IP y llegan y dan hasta mí, por ejemplo. O hasta una persona que está completamente desconocida del tema, ¿cómo podría defenderse de ello? Y aparte, porque muchos de este tipo de negocios en México, pues no es como que tú lo regules o que tú tengas pruebas de que en qué fecha lo compraste. Siendo sinceros, nadie guarda como que la factura o nadie pide la factura de al que te lo vendió o cosas así. Ah, ya, o sea, tú lo que estás diciendo es, ¿qué pasa si yo compro un equipo y ese equipo en su momento estuvo involucrado en la comisión de un delito? Sí, así es. Precisamente, algo que los puede dejar un poco más tranquilos en ese sentido es que en la investigación, o sea, para que a ti te vinculen en particular a un proceso, tiene que haber, digamos, no solamente una, sino diferentes elementos que permitan a ti en lo particular vincularte con esa conducta. Entonces, si a lo mejor tú estabas en la UAT, en ese momento en lo que sucedió, o a lo mejor tú estabas de vacaciones en Mazatlán o lo que sea, pues esas son pruebas de descargo, ¿no? Y ahí, pues, de alguna manera, tendríamos que ver el caso en concreto para saber qué tanto podrían a ti vincularte con esa conducta o no. Y luego, retomando el tema de la pregunta que hace tu compañera del ransomware, es que el crear un ransomware no es un delito en sí mismo. Como comentaba, la conducta se va a perfeccionar cuando tú usas ese ransomware. O sea, cuando tú pides a alguien, esa persona sale y tú empiezas a pedir un rescate por esa información. Bueno, también muchas veces las formas en las que compramos de estos productos se hacen pues dentro de nuestra comunidad y entonces es muy vinculable porque, por ejemplo, yo le compro la computadora a otro chico de la UAT que yo a lo mejor no lo conocía completamente, o sea, ni siquiera lo había llegado a ver, pero qué tal si estaba en mi facultad y pues se puede rastrear como de que la IP a que estuvo en algún momento en mi facultad, pues ahí ya me vería como que incriminado, ¿no? Híjole, o sea, sí es potencialmente, o sea, sí te pueden vincular potencialmente y no te estoy diciendo que no pase así, pero es difícil, digamos, tendrían que haber otros elementos que te vinculen con el hecho delictivo en lo particular. Bueno, si así de difícil es vincular a alguien que es inocente, pues también así de difícil es vincular a alguien que es el culpable, ¿no? O sea, es como que algo todavía muy difícil o muy poco factible. Sí, pues sí y no, porque la verdad es que muchas veces las razones por las cuales de pronto puedes llegar a la identidad de estas personas es porque tampoco son muy cuidadosos en no dejarnos, ¿no? Te voy a contar rapidísimo un caso que tuvimos en el cual ya habíamos identificado desde qué IP salía esos amenazas de muerte. Era un cibercafé cuando existían los cibercafés, pero la forma en la que realmente dimos con la identidad de la persona, ¿sabes por qué fue? Porque tenía las mismas faltas de ortografía en los correos donde amenazaba a su jefe, en los reportes que mandaba por correo electrónico relacionados con su trabajo. Bueno, eso entonces, ya serían todas mis preguntas, gracias. No, de qué, hasta luego. Muchas gracias, agradecemos a... Bueno, falta una pregunta más. Gracias. Hola, buenos días. Tenía una pregunta
respecto al auge de la IA y algo de lo que me he venido enterando en los últimos meses con respecto a la industria de, bueno, no es industria, pero al medio de los profesionales de la voz, porque resulta que sus voces, los bancos de voces, de pronto son clonadas o robadas. Y bueno, yo nada más lo único que quería preguntar en este sentido, porque pues el medio, hablo por toda la gente que se dedica a muchas cuestiones, no nada más a la voz, al arte, se vuelven vulnerables con la digitalización. Entonces, yo lo que quisiera saber es si una persona sufre esto, si sabe a qué instancias puede acudir, cuál sería el protocolo. Y otra de las cosas que me gustaría saber, he visto que se han congregado y están trabajando en esto para regularla o legislar para protegerse, pero ¿usted sabe sobre esto? ¿Sabe si realmente esto va a proceder? Porque yo estoy viendo que cada vez el profesional de la voz, por decir un ejemplo, así como muchos otros de diversas disciplinas artísticas, pues van sufriendo esto, ¿no? Ahí estuvo el caso de los comerciales de la INEGI con la voz de Pepe Labat, que era el narrador de Dragon Ball. Pepe Labat fue la voz de Schindler, de Liam Neeson, y bueno, su voz apareció en spots. Al final de cuentas no fue autorizado y bueno, de alguna manera lo tomaron sin permiso. Solamente era esa temática. ¿Qué opinión me puede dar al respecto? Claro que sí, con todo gusto. La voz, como otros atributos de nuestra personalidad, son personalísimos y necesitan autorización expresa para ser usados. Es decir, el INEGI sí tendría una sanción potencial por utilizarlo sin autorización. De hecho, por ahí creo que hasta pidieron disculpas o alguien dijo que no lo habían hecho. En fin, primero lo negaron y luego como que ya después fue de ahí, perdón. Entonces, hoy día, las personas que se ven involucradas en esto, ya sea la voz, la imagen, el rostro, la apariencia, todo esto, sí tienen herramientas legales para actuar en contra de las, digamos, de quien utilice sin autorización su imagen, que pueden ser consecuencias a nivel, dependiendo de lo que se trate, ¿no? Por ejemplo, si alguien los utiliza con fines publicitarios, como fue, digamos, este caso, pero que fuera con fines de lucro, como lo comentaba, eso es una infracción por uso no autorizado de la propia imagen. Entonces tienen que solicitar el inicio de esta declaración administrativa de infracción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es un procedimiento de carácter administrativo. Ahora, si estuviéramos hablando de que esta voz de Pepe Labat se utilizó, por ejemplo, en algo que puso en entredicho su reputación, o pensemos que doblaran un chiste de Polo Polo, ¿no? O alguna cuestión que tuviera que ver con atacar su reputación o la de su familia, existen las acciones civiles en esta materia. Por ejemplo, en el resto de la República Mexicana, pues podría ser daño moral, ¿no? Una acción civil por daño moral. Pero en el caso de la Ciudad de México hay una ley específica incluso que regula este tema de la dignidad, etcétera, ¿no? Y también, bueno, si esto tuviera una consecuencia de carácter penal, sería llevar a cabo la denuncia correspondiente en la fiscalía que le corresponda, porque no todos los 32 estados de la República tienen tipificada la suplantación de identidad, pero 30 sí. Y me parece que Tamaulipas sí se encuentra de los que están, que en su Código Penal Federal tienen contemplado este tipo penal, entonces tendrían que acudir a la fiscalía para denunciar esta suplantación de identidad o usurpación de identidad. Ok, pues digamos que serían las... ¿No de qué? Agradecemos al público por su participación y doctora, en nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es un honor entregarle este reconocimiento por su invaluable ponencia.
Reconocimiento a doctora Cintia Solís Arredondo por haber impartido la conferencia La inteligencia artificial en la ciberseguridad y las regulaciones existentes al respecto, en el marco de la 7ª Semana de Ciberseguridad, llevada a cabo en el Centro de Excelencia Victoria del 20 al 24 de octubre del presente año. Muchísimas gracias. Me despido y que tengan un excelente día. Igualmente, doctora. Muchas gracias.